muchísimo más potente. Y era un golpe solo, no eran 3 partes, y nos quedamos con el 63%. Ahora vamos a lo de la carne. Te estoy diciendo los productos nuestros. Los productos nuestros, de la misma forma que yo le tenía una enorme confianza al arroz, le tengo una enorme confianza a la carne, y al mismo tiempo creo que tenemos que tener un análisis crítico sobre la miel, porque tenemos que reforzarlos, porque tenemos que ayudarlos. Ahora, cuando usted dice una enorme confianza, los resultados van a ser buenos. No, yo lo entiendo. Pero ¿en qué se basa para eso? Porque lógicamente tiene que haber una lectura técnica, una lectura de cómo se está trabajando, de cuáles son los contrapesos. No podemos ir solamente creyendo que va a funcionar. No, justamente porque son sectores que están muy preparados a situaciones muy difíciles. Y como lamentablemente el no acuerdo determina que quien primero llega, primero sirve, ¿no? El famoso FIFO, ¿correcto? Ahí tenés que tener ya preparación y haberte movido en terreno. Ahora nosotros estamos usando el término como usamos selva. La ley de la selva. La ley de la selva. Pero nosotros no empezamos a vivir hoy en la ley de la selva, en tanto tema comercial. En la ley de la selva se vive y como escenario comercial. Ahora, nosotros tenemos sectores que tienen mucho músculo en ese proceso. Esa es mi confianza. De la misma forma que los arroceros encontraron su camino, después técnicamente lo explicarán, qué era lo que ya tenían en Europa, y qué fue lo que cambiaron, y qué es lo que movieron, y qué es lo que calcularon. Es lo mismo que hoy está interactuando el sector de la carne. Lo explicaba el otro día el presidente de INAC. Los movimientos que ellos están haciendo para quedarse con una feta del mercado. El tema de la carne también es a 3/3. Es como la miel, no es como el arroz, que es 1 al neto. Pero yo creo que todas estas cosas van a servir como ejercicio hasta fin de año para entender dónde estamos y para corregir y ayudar a los sectores más delgados. Y en el medio llegar al acuerdo de las cuotas. Canciller, ¿qué fue lo que hizo que al 1 de mayo no se llegara al acuerdo de las cuotas? ¿Y qué es lo que sí va a propiciar ahora ese acuerdo? ¿Qué va a tener que resignar Uruguay o cómo se va a manejar eso? Te voy a decir, es un estado de espíritu. Si tú me decís, no, ya estamos cerca por razón ABC, eso no es verdad. Después de que empezó el 1 de mayo y empezó esta guerrilla, yo creo que los 4 países tomaron conciencia de que por acá no. Y lo que nosotros estamos sintiendo en las negociaciones... ¿De que lo que le sirve más a todos es el acuerdo? ¿Eso dice usted? Exacto. Que se está entrando en estado de conciencia de que por aquí... Los primeros días de mayo, no, pues no le sirve a nadie. Que hay se sienten, los negociadores lo sienten, que hay un estado de búsqueda mucho más realista para llegar a un acuerdo. Que si llega al final, no está claro, pero sí sentimos, me lo transmitieron los negociadores, de que no estamos en la fase 1. Pero cuando se habla de que la Unión Europea va a exigir eso a octubre, ¿a qué se refiere? ¿Que si no se llega a un acuerdo, qué pasa? Está dentro de los parámetros de los acuerdos. Por eso creo que a los ritmos que estamos ante octubre... ¿Y qué pasa si no se llega al acuerdo? Veamos y avancemos. No trabajemos en las hipótesis del que fuera. Yo creo que vamos a seguir. Pero uno ve, pues, dice esa guerrilla. Se usó la metáfora futbolera, sobre todo entre Argentina y Uruguay fue el clásico. Tuvimos a Argentina gritando como un gol el tema de la miel, después gritaba como un gol, porque literalmente así lo hicieron desde Cancillería Argentina, la cuota de arroz. Después Uruguay dijo, no, eso no fue gol, fue al VAR. Dijo, en realidad, Uruguay se anota el gol, pero después vinieron los huevos de Argentina y dijeron, no, vamos 2-1 arriba. Y siempre en la metáfora futbolera y en competencia. ¿Cómo se desescala eso? No. Competencia va a haber, lo que tiene que haber es parámetros. Competencia va a haber. Digo, el gran actor de este acuerdo es el sector privado. Y eso es competencia. Digo, está claro, el sector público tiene que ayudar sobre todo a los sectores más debilitados en esta historia. Perdón. Pero veamos cómo va el proceso. Nosotros tenemos el optimismo de que estamos todos siendo mucho más maduros y que no le sirve a la economía de los 4 países. Sí, después hay miles de factores. En Brasil hay campaña electoral, entonces ciertos códigos de las negociaciones brasileñas pueden ir al tema del votante, pueden pasar 1000 cosas. Pero nosotros pensamos de que efectivamente el primer choque fue un choque no positivo. De cualquier manera, nosotros estamos preparados en algunas áreas, como lo demostramos en el arroz, y como lo vamos a demostrar en la carne, y no en otros sectores. Pero sentimos, hay mucho más realismo en la negociación, y eso cambia además, porque esa misma razón de que tenemos que llegar a octubre es un compromiso muy serio, en el cual si en mayo no llegamos no pasaba nada. No es lo mismo que no pase en octubre por la señal que nosotros tenemos que dar a los europeos, como los europeos tienen que dar muchas señales.
Yo sé que usted dice que hay que esperar a ver qué pasa, pero en el peor escenario que no se llegara, ¿cuál es el plan B? Bueno, no va a cambiar la dinámica que existe actualmente. Es lo que nosotros queremos, que cambie sustancialmente. Y naturalmente en medio hay diálogos y acuerdos y además entrarán los técnicos a afinar a partir de la letra chica de los acuerdos de cómo entrar en la próxima fase. Lubetkin, se presenta hoy en el Parlamento el acuerdo con el EFTA, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se complementa este acuerdo con el de la Unión Europea? ¿Qué productos entran a jugar de parte de Uruguay que no van para la Unión Europea? Te diría que es prácticamente igual en el sentido que lo que se nos abre son 4 mercados más. O sea, antes hablamos de 27 mercados que determinaban para nosotros, para mí personalmente, el hecho de que creo que vamos a tener que cambiar la percepción de cómo nosotros veíamos el hecho de decir, tenemos el producto, ¿dónde lo colocamos? Yo creo que la pregunta central que vamos a tener acá los próximos años es, ¿qué productos colocamos? Y no si tenemos el mercado lo tenemos. El mercado lo tenemos. El tema es si tenemos la capacidad de colocación de nuestros productos. Con estos 4 países, y naturalmente en dimensión de números es menor, pero en poder adquisitivo es alto. Estamos hablando del Producto Bruto Interno, 2.6 mil millones de dólares entre el Mercosur y los países del EFTA. No son pequeños, estamos hablando de Suiza, estamos hablando de Noruega. En menor dimensión, pero para ciertos sectores que son sensibles para nosotros, estamos hablando de Islandia y de Liechtenstein. Desde el punto de vista de millones de habitantes, nosotros, desde el punto de vista del consumo, es muy alto. Y es la que cierra esta primera fase de firmas que hicimos durante el 2025. Tenemos delante nuestro 31 países diferenciados. Lo ponemos como ejercicio, ok, pongámoslo como ejercicio. Tenemos dificultad a colocar huevos en los 27, tenemos 4 países más para colocar huevos a arancel cero. Esa es la nueva dimensión de la partida en juego. Depende mucho de nosotros, del contexto, pero depende mucho de nosotros y cómo estamos preparados y cuáles sean los niveles de costos de producción, de dinámica de producción, de estar a la altura de cubrir los espacios que tanto por el lado de la Unión Europea como por el lado de esta se plantea. Eso desde el punto de vista comercial, concreto, a resultados. Pero también lo digo desde el punto de vista estratégico de la posición de Uruguay. El otro día cuando me presenté en la Comisión Internacional Conjunta de Cámara de Diputados y Senadores, yo a los legisladores le pedí una cosa, que fuéramos el primer país que ratificáramos el EFTA. Que se confirmara lo que pasó con nosotros, en el caso también fue un partido de fútbol, como tú decías. En el caso de la Unión Europea fue por diferencia de 4 o 5 horas, pero todos tienen claro que el primer país que lo confirmó fue Uruguay. Tener esa imagen de liderazgo en visión global sobre los temas de integración en la construcción de una nueva realidad nos da una potencia totalmente diferente en otras negociaciones que estamos llevando adelante. Bien, hay muchos flancos que tiene abierto Cancillería. Por ejemplo, hay la posibilidad de una visita a la India por parte del presidente. No por este año. No este año. ¿No está la intención de que sea el primer presidente uruguayo en tener una bilateral con la India? Primero, ya se concretó la primera entrevista entre el presidente uruguayo y el primer ministro de la India. Fue en Río de Janeiro, entre el presidente Orsi y el primer ministro Modi. Fue una reunión excepcional, donde los amigos indios nos presentaron un plan estratégico a 10 años, que incluía de lo alimentario, lo farmacéutico, lo tecnológico, la robótica, algo muy poderoso, con una capacidad de inversión bien interesante, como todos, son planes largos, ¿no? Y que me recuerdo que el presidente Modi terminó diciendo, y justamente por todo esto necesitamos abrir una embajada en Uruguay, que es el proceso que está en este momento. Es la apertura de una embajada, un número de funcionarios muy alto, digamos, cuando no depende de nosotros, depende de ellos. Pero como todos estos procesos tienen que ir madurando. Pero la visita del presidente todavía no está cerrada. Yo creo que va a ir más para el 2027, no para el 2026. Yo siento que, más allá de los eventos internacionales en el cual el presidente está obligado a ir, la diferencia entre el 2025 y el segundo semestre del 2026 es que tiene que venir mucha más gente a Montevideo. Con respecto a visitas, también trascendió que el presidente de la República eventualmente iba a tener un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump.
¿Hay bajado a tierra cuándo se concretaría eso? Seguimos en el mismo escenario de las agendas. Pensamos que a cierto punto lo podíamos haber conectado al Mundial, porque ambos presidentes, quizás el presidente Orsi todavía tiene que definirlo, pero podrían juntarse en Miami, pero no, el presidente Trump está fijo en otros negocios en relación al Mundial, considera que ese no es un buen momento sereno, considera de que la reunión tiene que ser en Washington. O sea, que ha habido comunicación de ida y vuelta, pero no se ha llegado al momento en agenda que funcione. Lo que tiene que estar claro es que hay comunicación permanente. Primero, porque nuestro embajador de Estados Unidos se mueve estupendamente bien. Segundo, porque el embajador de Estados Unidos en Uruguay se mueve estupendamente bien. Tercero, porque yo tengo una relación muy fluida con el Departamento de Estado. ¿Cuál es la prioridad que se tendría en ese mano a mano con el presidente Trump? Tendríamos que estudiarlo al momento. Pero lo primero es seguir avanzando en todas las áreas con un país con los cuales tenemos relaciones históricas y estratégicas, ¿no? Y avanzar en lo comercial. ¿Qué tanto pesó pensar en ese eventual encuentro mano a mano cuando se resolvió que el presidente de la República estuviera en el portaaviones, algo que además suscitó distintos tipos de repercusiones, algunas muy negativas dentro del propio Frente Amplio? El presidente ya dio su respuesta rápido. No, pero yo le pregunto qué tanto pesó. Pero cuando dice pensando en lo que... Estuve reunido ahora con otro de los prosecretarios, los subsecretarios generales de Estados Unidos, ahora en Nueva York. Estamos hablando de las grandes partidas en juego, los grandes temas, de acuerdo, nada de estas cosas. No, pero las señales siempre son importantes entre los países, Pero por eso le pregunto. las señales no es un barco, no es un portaaviones, las señales es una suma de cosas, de actitudes, de diálogo. Entonces se resolvió eso independientemente de dar una señal, fue una resolución que tomó el mandatario. En política internacional no es la señal. Una señal puede reforzar en una dirección o en otra. Pero nosotros desde el 1 de marzo, desde que asumimos, dijimos claramente de que un país que es absolutamente estratégico para nosotros, vamos a consumir buena parte de nuestra fuerza y que representa lo que representa en ciertas áreas comerciales, vamos a consumir parte de nuestra fuerza como para poder seguir avanzando. Vamos a ponerle un caso. Ahora estamos planificando para el día 17 de este mes. 17 de este mes, porque el primer partido de Uruguay es el 15 contra Arabia Saudita. Nosotros vamos a organizar, creo que es el primero, el primer Uruguayan Day, el 17, linkeado con estos eventos de promoción de los productos uruguayos. Es una señal, es otra señal, si se quiere. Vamos a tener una discusión, creo que mañana, no pasado mañana, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos para discutir la relación comercial entre Estados Unidos y Uruguay, que me toca hacer una exposición. Todo es parte de la misma lógica. Lo que no se puede ver es este factor aislado como una... Básicamente, y para cerrar este tema, es Cancillería, usted en particular, le recomendó al presidente o consultó con usted, ¿fue algo, que se llegara a la conclusión de que había que participar o fue algo que fue a instancias exclusivamente del presidente de la República? Lo explicó el presidente, pero no hay más. Yo te puedo explicar lo general dónde está esa componente. No le doy a esa componente una dimensión más allá de que la misma tiene. Lubetkin, ¿está confirmada la visita del Papa a Uruguay o no? Estaría, no está todavía. No está confirmada. Estaría, yo he visto... Lo que se informó es que Cancillería recibió la notificación de Vaticano el 20 de mayo de que el Papa venía. No. La información se la dio el Papa al presidente Orsi cuando se vieron. Ese fue el momento, cuando lo visitó en el Vaticano, diciendo que podía ser en tal o tal otra fecha. La confirmación definitiva va a ser en tal o tal otra fecha, lo estamos trabajando. En principio, aparte que tenemos que trabajar agenda, es visita de Estado, no se olviden. Y por lo tanto, si es visita de Estado, hay que llegar a un acuerdo entre los dos estados para ver cuál va a ser la agenda. Al momento estamos trabajando, naturalmente, en la hipótesis de noviembre, pero como ustedes, que son atentos periodistas, saben, nosotros no hemos abierto la boca. Hay otros que están haciendo declaraciones diciendo... La Iglesia Católica se ha dicho que tiene que ver también lo que vaya a pasar con Perú, la fecha en la que él venga a Perú, que es la que va a vincular la que venga esa era una de las razones desde el inicio que lo hablaron el presidente uruguayo con el Papa. Y había otros elementos que cuadraban. Lo que ustedes tienen que saber es, nosotros no abrimos boca todavía, estamos esperando que venga lo de siempre, la misión avanzada, que es la que va a venir este mes o el próximo del Vaticano.